Comparto pantalla. Si no me dejan otra vez. Bien, ahora sí podemos iniciar. Ok, vamos entonces a trabajar la parte teórica. Bien, la hoja de cálculo de Google o llamada Google Sheet es una hoja de cálculo muy parecida a las hojas de cálculo de otros programas de Office, como el de Office, que es la hoja de Excel. Entonces nosotros vamos a trabajar de la misma manera, pero con la herramienta de Google, ¿ok? El contenido que inicialmente vamos a comenzar a trabajar sobre esta hoja de cálculo es el básico, ¿ok? Luego, a medida que vayamos viendo cómo se desenvuelven cada uno de los participantes, podemos ir integrando un poquito más de contenido, ¿bien? Entonces vamos por ahora a ver una parte teórica de nuestra hoja de cálculo. La hoja de cálculo es una plantilla electrónica formada por celdas, en las cuales se puede ingresar información alfanumérica y ponerla en relación de forma lógica, matemática o secuencial, dependiendo de lo que vamos a realizar. ¿Qué podemos hacer con una hoja de cálculo? Entre otras cosas, pues porque estas que están acá son algunas solamente. Podemos crear tablas, podemos aplicar fórmulas para realizar cálculos matemáticos, crear facturas automatizadas, crear documentos o cuadrillas de datos, podemos crear horarios, entre otras cosas. ¿Ok? Una hoja de cálculo se presta para realizar variedad de archivos. ¿Cómo iniciamos a trabajar en una hoja de cálculo? La hoja de cálculo que vamos a trabajar, que es Google Sheet, es una herramienta de Google. Por lo tanto, para iniciar con el trabajo debemos activar lo que es el buscador de Google, ¿ok? Entonces, activamos una pestaña en nuestro buscador y podemos ubicar automáticamente hacia la parte superior derecha 9 puntitos, un icono de 9 puntitos como el que observan acá en la lámina. Esta se llama aplicaciones de Google, ¿ok? Otra forma es que cuando tenemos varios correos Gmail, a veces, bueno, a veces no, en la PC siempre vamos a tener un correo predeterminado para comenzar a trabajar en Gmail. A veces queremos trabajar con otro correo Gmail que no es el predeterminado, nuestras actividades de las herramientas de Google. Entonces es posible que eso suceda con algunos de ustedes. Entonces, cuando es así, debemos activar el correo Gmail con el cual nosotros queremos realizar la actividad de la hoja de cálculo. ¿Ok? Entonces, si no es con el correo predeterminado el que se abre automáticamente cuando activamos el Gmail, pues entonces activamos el que deseamos trabajar y ya podemos ubicar las aplicaciones de Google y se va a abrir entonces en el Gmail que vamos a trabajar esa hoja de cálculo. Al hacerle clic a este icono de las aplicaciones de Google, se van a desplegar las opciones y allí voy a ubicar la opción del Drive. Al hacer clic en el Drive, en la opción Drive, se me va a activar entonces la página del Drive, donde tenemos las carpetas o los archivos de nuestro Drive, o lo que llamamos la nube. Luego vamos a ubicar en la parte superior izquierda
donde dice nuevo. Allí vamos a ver un signo más de colores y dice nuevo. Allí le vamos a hacer clic y se va a desplegar las herramientas que nos ofrece Google. Dentro de ellas vamos a observar la herramienta hojas de cálculo de Google, que es la que vamos a trabajar en este momento. Y allí, en las hojas de cálculo de Google, tenemos dos opciones para trabajar. Hoja de cálculo en blanco, es decir, que la iniciamos nosotros desde cero. Y tenemos también la opción de crear una hoja de cálculo a través de plantillas que nos ofrece esta herramienta. Nosotros vamos a trabajar preferiblemente la hoja de cálculo en blanco. Una vez que activamos nuestra hoja de cálculo, vamos a observar la interfaz de la siguiente manera. Ella está distribuida. Comenzamos en la parte superior izquierda. Primero vamos a ubicar donde dice hoja de cálculo sin título, es donde colocamos el título de esa hoja de cálculo que vamos a crear o que estamos creando. Debajo de la barra de títulos vamos a observar la barra de menú. En la barra de menú tenemos una serie de elementos, de herramientas para trabajar en cada uno de los archivos que creamos en hojas de cálculo, ¿ok? El menú archivo, editar, ver, insertar y así sucesivamente. Cada uno de ellos nos brinda una serie de herramientas para trabajar nuestra hoja de cálculo. Debajo de esa barra de menú vamos a observar una serie de dibujitos. Esos dibujitos se llaman iconos y cada uno de los iconos es un acceso directo a una función X, ¿ok? Cada uno tiene su función, por supuesto. Y esto lo utilizamos una vez que tenemos información o datos en nuestra hoja de cálculo, ¿ok? Poco a poco vamos a ir conociendo cada uno de ellos. Debajo de la barra de herramientas vamos a ubicar una barrita que se llama la barra de fórmulas. En la parte izquierda de la barra de fórmula vamos a observar una letra y un número. Esa letra y ese número que observamos allí me representa la celda en la cual estoy ubicado en ese momento, ¿ok? En este ejemplo que vemos acá en esta imagen, dice A1. Entonces, ¿qué me está representando esa A1? Esta primera celda que observan acá. Si se dan cuenta, acá en la parte superior, la letra A está de un tono más oscuro que el resto de las letras que están hacia la derecha. Y el número 1, acá a la izquierda, también está de un tono más oscuro que el resto de los números que están en posición vertical. Entonces, la celda está representada por la letra que está en la parte superior y el número que está en la parte izquierda, ¿ok? Entonces, esta celda es la celda A1 y es lo que vemos acá, A1. Y a la derecha, en la barra de fórmulas, vamos a observar lo que escribimos en la celda. Los datos que estén en la celda es lo que vamos a observar allí en la barra de fórmulas. Luego, de la barra de fórmulas, aquí abajo, vamos a ver una serie de rectángulos donde cada uno tiene una letra, ¿ok? Cada letra me representa una columna y cada columna es la que está en posición vertical, ¿ok? Columna A, columna B, columna C y así sucesivamente, ¿ok? Y las que están representadas por los números representan las filas. Las filas están ubicadas en posición horizontal, es decir, de izquierda a derecha. Entonces tenemos las filas 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente todas las filas que contiene nuestra hoja de cálculo. Y como les dije hace ratico,
Entonces, cada rectángulo que está dentro de ese espacio de las letras y los números son las celdas. Y cada celda está representada por la letra de la columna y el número de la fila. ¿Ok? Entonces, donde vemos las letras es el encabezado de las columnas. Y los números, estos cuadritos que tienen los números, es el encabezado de las filas. Ahora bien, bien, ya les expliqué lo que son las celdas. Ahora, cuando seleccionamos varias celdas, cada rectángulo que ustedes observan en este ejemplo que tenemos acá, cada rectángulo de nuestra hoja de cálculo es una celda. Entonces, si yo selecciono varias celdas, esa serie de celdas se llama rango de celdas. Entonces, ¿cómo ubico un rango de celdas? Desde el primer rectángulo, que sería acá en este punto, que estaría representado por la celda F. Si me voy a la izquierda, sería el número 4. ¿Ok? Entonces, esta celdita que está acá es la celda F4. ¿Hasta dónde está el rango de celdas? Me ubico hacia la columna derecha, la última que tengo seleccionada, que sería la columna H. Entonces, H, me ubico en la última y en el número de la fila a la izquierda, que sería el número 11. Entonces, la última celda de este rango sería la H11. ¿Ok? Entonces, todos esos rectángulos es un rango de celdas. Acá en la parte de abajo, en la parte inferior de nuestra hoja de cálculo, vamos a ver estos iconos que observamos acá. Este signo más me indica que aquí puedo insertar más hojas si necesito agregar hojas en este archivo. Acá en estas rayitas puedo hacerle clic para ver las hojas que tengo aquí, que las que estoy trabajando. Y aquí puedo observar que está la hoja 1. Hay una sola hoja. Si yo inserto hojas en el más, pues aquí al lado me va a aparecer la hoja 2, hoja 3 y así sucesivamente las hojas que yo inserte. Esta línea que ven aquí de un tono gris más oscuro, aquí me dice barra de desplazamiento, ¿ok? Entonces, esta barrita azul es la barra de desplazamiento horizontal, la que me permite mover hacia la derecha y hacia la izquierda la hoja que estoy trabajando. De igual manera, en la parte derecha, en posición vertical, voy a obtener también una barra de desplazamiento vertical que me permite movilizar mi hoja de trabajo hacia arriba y hacia abajo dependiendo del tamaño del archivo que estoy trabajando. ¿Ok? Y acá arriba en la parte superior derecha van a observar este icono que se llama compartir. Aquí puedo compartir la hoja de cálculo que estoy creando con otras personas. ¿Bien? Entonces, eso lo vamos a observar ahora en un momento en nuestra parte práctica. Bien, dejo de compartir para... Si tienen alguna pregunta que hacer en este momento, pueden hacerla. ¿No hay preguntas? Sí, Luis Guamán habla. Sí. Ya, usted nos va a avisar en el momento en que comenzamos a trabajar en paralelo para abrir la hoja, o en qué momento no tenemos que hacer eso. Que si en este momento ustedes también pueden iniciar a trabajar su hoja, sí, por supuesto que sí, a medida que vamos haciendo los pasos, ustedes también pueden hacerlo conmigo. Ahorita cuando yo inicie la parte práctica, ustedes pueden seguirme e ir haciéndolo. Es mucho mejor. O sea que ya deberíamos haber abierto la hoja. No tanto Recién, como que ya debería porque estábamos en la parte teórica. Ahorita que ya. les voy a explicar la parte práctica, sí, los que deseen seguirme, pues mucho mejor. ¿Ok?
Ya, está bien, gracias. Muy bien, ya vamos a iniciar entonces. Bien, comparto pantalla nuevamente. Vamos a iniciar ahora sí. Bien. Para dar inicio a nuestras actividades con la hoja de cálculo, lo primero que debemos es activar una ventana de búsqueda en nuestro Google. ¿Ok? Bien. Acá en la parte superior derecha vamos a observar 9 puntitos. Esto se llama aplicaciones de Google. Voy a hacerle clic para extender las opciones de las aplicaciones que me brinda Google y acá yo voy a ubicar la opción del Drive, es decir, la herramienta Drive. Le doy clic allí en Drive y se nos va a activar la unidad del Drive del correo Gmail con el que estemos trabajando. Eso debemos tomarlo siempre en cuenta, ¿ok? ¿Por qué? Porque a veces trabajamos alguna herramienta de Google en un correo Gmail X y luego no nos acordamos en qué Gmail fue que lo trabajamos y comenzamos a buscar nuestro archivo en un Gmail y resulta que no fue en ese que lo trabajamos y no lo encontramos obviamente, ¿ok? Entonces debemos fijarnos siempre en cuál correo estamos trabajando. Bien, cuando se activa el Drive, vamos a observar en la parte superior izquierda de la ventana, de la pantalla, vamos a ubicar donde dice nuevo, ¿ok? Fíjense que aquí dice Drive y luego dice nuevo. Allí en nuevo le vamos a hacer un clic y al hacerle clic en nuevo se va a desplegar las opciones que nos permite trabajar el Drive. Entonces, aquí podemos observar que podemos crear carpetas dentro de nuestra unidad del Drive. Podemos subir archivo, podemos subir carpeta con todos los archivos que posee esa carpeta. Wow. Y vamos a esperar un poquito. No tiene conexión. A esperar un poquito que se me activen las opciones del Drive para poder seleccionar, para poder ubicarla de la hoja de cálculo. Wow. Bueno, vamos a esperar un segundito. Si ustedes lo pueden ir haciendo, pues mejor. Cuando hacemos clic en... dígame. Sí, yo sí tengo activada las opciones, contestar la hoja de cálculo de Google. Ya lo activó. Ah, perfecto. A mí todavía no me O sea, le doy clic a la hoja de cálculo. Sí, fíjese, a mí ya me salió acá. Entonces tenemos acá donde dice hojas de cálculo de Google. Allí le hacen clic. Al hacer clic Hay aquí, dos opciones. sí, vamos Hay dos opciones, hoja de cálculo en blanco y en desde una blanco. plantilla. Ok, si le damos clic aquí en la flechita, nos aparece hoja de cálculo en blanco y de una plantilla. Nosotros vamos a seleccionar hoja de cálculo en blanco. Le hacemos clic allí y se nos va a activar una hoja de cálculo.
La mía ya se está activando. Ustedes pueden ir seleccionando para que se les active su hoja de cálculo y pueden iniciar con un ejemplo de una vez y van practicando. Ok, fíjense, la mía ya está activa. Ahora bien, acá en la parte superior izquierda vamos a observar que dice hoja de cálculo sin título. Allí nosotros vamos a colocar el nombre a esa hoja de cálculo. Le hacemos un clic y se va a seleccionar ese texto donde dice hoja de cálculo sin título. Una vez que se selecciona, lo pueden borrar y le colocan el nombre. Y ahora sí, le colocamos el nombre. Yo voy a colocar ejemplo 1. Ok, le colocamos el nombre a nuestra hoja de cálculo y pulsamos la tecla Enter. Cuando pulsamos la tecla Enter, esta hoja se guarda, fíjense que a la derecha comienza a guardar, dice guardando, ¿ok? Esto se guarda automáticamente en nuestro Drive. Luego que guarda en la nube, fíjense, guardado en Drive, decía aquí hace ratito. Y en un momento va a aparecer una carpetica que se llama mover, donde puedo también guardar esta hoja de cálculo, guardarla en una carpeta de nuestro Drive. No aparece. Ok. En un momento la guardamos. Ahora bien, debajo de la barra del título vamos a observar la barra de menú. Tenemos varios menús, ¿ok? A los cuales, si le damos clic, nos va a mostrar las opciones que nos brinda para trabajar cada menú, ¿ok? Herramientas, tenemos aquí las herramientas para trabajar. En el menú insertar tenemos también nuestras opciones que vamos a insertar, si vamos a insertar filas arriba o abajo de la que tengo seleccionada, si voy a insertar columnas a la derecha o a la izquierda de la que tengo seleccionada en ese momento, insertar varias celdas y así vamos a ir viendo poco a poco cuántas cosas podemos hacer con nuestro archivo, ¿ok? Fíjense que podemos insertar gráficos, imagen, dibujo, formulario y otras cosas más. Vamos a tratar de adelantar un poquito. Bien, menú, archivo. En el menú archivo podemos compartir el archivo, podemos crear uno nuevo, abrir uno que ya está existente, uno que ya hemos creado. Podemos importar archivos, crear copias, enviar por correo electrónico, descargar el archivo que hemos creado. Lo podemos descargar en varios formatos, fíjense. Tenemos para descargarlo como formato de Excel, formato de documento, como un documento PDF, como página web, valores separados con comas y por tabulaciones, historial de versiones, podemos cambiar nombre y así sucesivamente tenemos varias opciones para hacer en este archivo, ¿ok? Y así cada uno de los menús nos brinda las herramientas. Debajo de la barra de menú vamos a observar una serie de dibujitos. Estos dibujitos que se llaman iconos, cada uno tiene su nombre, que podemos observarlo cuando colocamos el cursor sobre ese icono, ¿ok? Sin hacerle clic y allí observamos el nombre. Mientras nos vamos familiarizando con cada uno de ellos. Esos iconos, como cada uno obviamente tiene su función, cuando estamos creando nuestro archivo, pues lo utilizamos como un acceso directo al formato que vamos
a trabajar en ese momento, ¿ok? Debajo de esta barra de herramientas vamos a observar ahora la barra de fórmulas. En la parte izquierda nos representa la columna que está activa en este momento. Fíjense como les expliqué en la parte teórica, la celda está representada por la letra de la columna y el número de la fila. Esta es la celda que está activa en este momento. Allí en la barra de fórmula dice D3 y podemos observar en el encabezado de la columna que está más oscuro el encabezado de la columna D y el encabezado de la fila 3. Entonces, esta es la celda que está activa, la celda D3, ¿ok? Si hago clic en cualquier otra, puedo ubicarla de dos maneras. ¿Cuál es esta celda? Ubicamos columna, ubicamos fila y sabemos que es la celda F14 porque son las que están de tono más oscuro. O también, si tenemos activa nuestra barra de fórmulas, la ubicamos aquí, F14. Y aquí verificamos. Bien. Ok, a la derecha de esta barra de fórmula vamos a observar en este espacio lo que escribimos en la fórmula. Digo, en la celda. Escribí ejemplo y aquí puedo leer que dice ejemplo, ¿ok? Y así, lo que yo escriba en una celda lo voy a poder visualizar en la barra de fórmulas. Entonces selecciono aquí y puedo borrarlo, puedo editarlo, puedo hacer con ella lo que necesite hacer. Ahora bien, les repito, las letras me indican las columnas son las que están en posición vertical, desde arriba hacia abajo. Cada columna tiene una letra y cada letra es el encabezado de la columna. A la izquierda observamos los números que nos representan las filas. Las filas son las que están en posición horizontal, es decir, de izquierda a derecha. Bien, la barra de desplazamiento vertical que la tenemos a nuestra derecha, podemos utilizarla con estas flechitas para subir y bajar, o podemos utilizarla con el mouse. Pulsamos y bajamos, vamos bajando. Eso depende, también podemos bajar página por página dándole un clic dentro de la barra de desplazamiento. Igual con la barra de desplazamiento horizontal, que es esta que está aquí abajo. Fíjense cómo cambia de tono su color, ¿ok? Entonces acá podemos movilizar nuestra hoja de cálculo hacia la derecha y hacia la izquierda. Acá puedo insertar más hojas de trabajo. Fíjense que dice agregar hoja. Aquí tengo una hoja activa en este momento. Si yo necesito trabajar otra hoja, le doy clic a este signo más y me va a agregar o a insertar una hoja número 2. Aquí está, ¿ok? A esas hojas que estamos trabajando, también le podemos aplicar algunos formatos. Si le damos clic a esta flechita de la hoja 1, podemos ver que tenemos varias opciones para trabajar con esa hoja 1. La podemos eliminar, podemos duplicarla si queremos una hoja adicional igual a la que ya está creada, la podemos duplicar. La podemos copiar hacia otra hoja o hacia otra hoja de cálculo aparte. Podemos cambiarle el nombre, el color. Por ejemplo, cambiar nombre. Y aquí le podemos colocar el nombre que queremos colocarle. ¿Ok? Y así sucesivamente le vamos cambiando estos formatos. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra cosita? Bien, compartir. Aquí en esta opción compartir le hacemos un clic y me va a permitir compartir con otras personas esta hoja de cálculo que estoy trabajando. ¿Ok? Y otra cosita, lo que les iba a decir, que es muy importante también. A ver qué hice. Aquí.
es lo que les estaba diciendo hace ratico, que las hojas de cálculo que estamos creando se guardan automáticamente en nuestra unidad del Drive, pero nosotros podemos crear una carpeta en esta carpetica que se llama Mover. Le doy un clic y aquí puedo crear una carpeta específicamente para mis actividades de Google Sheet. Entonces, aquí tengo la unidad de mi Drive, es decir, se llama mi unidad. Yo voy a crear dentro de mi unidad una carpeta para guardar mis hojas de cálculos. Me ubico hacia abajo. Aquí a la izquierda de estas opciones del cuadrito, aquí dice carpeta nueva. Le doy clic acá en esta carpetita y me sale acá para colocar el nombre de esa carpeta. Aquí yo voy a colocar Google Sheet. Ustedes colocan, por supuesto, el nombre que ustedes le quieran colocar. Google Sheet o hojas de cálculo o ejercicios de hojas de cálculo. Ustedes le colocan el nombre que ustedes consideren. Para crear esa carpeta, hacia la derecha, acá donde dice crear carpeta, allí le damos un clic y se crea nuestra carpeta. ¿Ok? Y vamos a observar que ahora dice Google Sheet, que fue el nombre de la carpeta que yo le coloqué. Ahí ustedes van a visualizar el nombre que ustedes le coloquen a su carpeta. Esta carpeta está vacía porque la acabo de crear. Y yo voy a hacer clic ahora acá donde dice mover aquí. Este mover aquí me va a guardar en esta carpeta Google Sheet esta hoja de cálculo que estoy creando, que le coloqué el nombre de ejemplo 1. ¿Ok? Le doy clic aquí y allí se me va a guardar este archivo. Aquí ven el mensaje que dice, se movió ejemplo 1 de mi unidad a Google Sheet. ¿Ok? Ahora podemos continuar con nuestro trabajo. Dentro de las celdas nosotros podemos insertar datos numéricos, datos alfabéticos, datos alfanuméricos. Lo que es importante tomar en cuenta es que cuando vamos a crear un archivo para utilizar fórmulas, para cálculos matemáticos, debemos fijarnos bien cómo colocamos los datos dentro de las celdas. Porque si yo voy a utilizar una fórmula, por ejemplo, para sumar, para multiplicar o una función X, si yo en la celda coloqué un signo o una letra por equivocación o porque no recuerdo cuáles son las características para trabajar con las fórmulas matemáticas, pues entonces la fórmula no se va a efectuar. Obviamente, los cálculos matemáticos son con números. Entonces, si yo coloco una letra, aunque tenga los números, no me va a funcionar la fórmula. Si se me coló un punto, una coma o algo por el estilo, tampoco va a funcionar porque tiene otro dato que no es numérico, ¿ok? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora bien, voy a hacer acá un ejemplo. Voy a colocar acá, por ejemplo, como que la representación de el CDD, como si fuésemos vamos a hacer un ejemplo como un listado de nuestros estudiantes, ¿ok? Club Docentes Digitales 3.0, que sería nuestra institución. Para mí es esta que estoy trabajando ahorita con el CDD. Bien, entonces si yo escribí esto, me ubico en otra celda, aquí voy a ver lo que escribí. Si yo me ubico en la celda A, úpale, no. ¿Qué me pasó aquí? Fíjense algo que acabo de hacer. ¿En qué celda estoy ubicada? A ver quién me dice.
¿Alguno de los participantes me puede indicar en qué celda estoy ubicada en este momento? La columna A, fila 128. Ajá. Estoy ubicada en la celda A128. Muy bien. Entonces, estoy ubicada en la celda A128. ¿Qué hice? Que no me fijé en la celda que tenía y como viene... ¿Alguien está hablando? Ya, ok. Como les estaba explicando y trabajé con la barra de desplazamiento, entonces la dejé ubicada donde les hice el ejemplo y no me ubiqué al inicio de la hoja de cálculo para comenzar el ejemplo. Entonces, son detallitos que debemos tomar en cuenta cuando estamos trabajando. ¿Bien? A ver, 128. Para trabajar ahora. En el inicio de nuestra hoja de cálculo. ¿En qué celda me debo ubicar para comenzar a trabajar? ¿Dónde se supone que debemos empezar a trabajar? En la A1. Muy bien, perfecto. En la A1. Entonces, borro esta información que coloqué aquí porque no era la celda donde debía trabajar y ahora me ubico al inicio de nuestra hoja de cálculo. En la celda A1, que es donde normalmente debemos empezar a trabajar. Por supuesto, también depende del archivo que estemos creando, no es que sea obligatorio, ¿no? A veces podemos comenzar a trabajar en otra celda, depende de lo que estamos creando. Entonces, en este momento, yo sí debo comenzar a trabajar acá. Ok. Entonces, fíjense que automáticamente cuando estamos escribiendo, acá en la barra de fórmula vemos lo que estamos escribiendo aquí. Si me ubico en cualquier otra celda, aquí vemos nuestro texto. Si me ubico en la celda A1, observamos el texto acá donde lo escribí y acá en la barra de fórmulas. ¿Ok? Entonces, esta sería mi primera línea. En la segunda línea puedo colocar, por ejemplo, número para identificar los estudiantes por número. Aquí puedo colocar nombres y apellidos. ¿Ok? En la siguiente celda, que sería la C, fíjense que lo que escribí en la celda anterior, la puedo visualizar una parte de ese texto en la columna C, pero no se observa en la barra de fórmulas. Lo que quiere decir que yo puedo estar observando estas 3 o 4 letras acá, pero no quiere decir que esas letras están ubicadas en la celda C2, ¿ok? Y eso ya lo vamos a ver en un momentico, lo vamos a modificar. Ahora, nombres y apellidos, puedo escribir acá, vamos a escribir acá, ejercicio 1. Ejercicio 1. Esto es simplemente un ejemplo, ¿ok? Ejercicio 2. Y así sucesivamente lo que nosotros necesitemos colocar en este archivo. Ahora bien, fíjense que acá tenemos número para identificar los estudiantes por número. 1, 2, 3, X. Nombre y apellido. Ejercicio, la actividad que voy a realizar aquí es colocar la calificación de los estudiantes de los ejercicios que vamos elaborando. ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, número,
Esta celda no hace falta que sea tan ancha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el número no necesita tanto espacio. Nombres y apellidos, más bien, me hace falta más espacio, ampliarlo, porque fíjense que se ve incompleto. Ejercicio 1 y ejercicio 2 puede estar bien, puede quedar así o podemos reducirlo. Un ejemplo para modificar el tamaño de cada celda. Podemos hacerlo de dos maneras. Una de ellas es, nos ubicamos en los encabezados. Por ejemplo, voy a modificar las columnas. ¿Por qué? Porque quiero modificar el ancho para colocar la columna donde va el número de los estudiantes un poquito más delgada y la columna donde va nombres y apellidos la necesito más ancha. Entonces, voy a modificar el ancho de las columnas. Para hacer esta modificación debo ubicar los encabezados de las columnas y fíjense que en la unión de dos encabezados, por ejemplo, el encabezado A con el encabezado B, aquí esta unión entre A y B, si yo coloco allí el cursor se torna de otra forma, es decir, dos flechitas a la derecha y hacia la izquierda. Esto me indica que si yo hago un clic sin soltar, lo muevo hacia la izquierda, fíjense que se modifica el tamaño, voy reduciendo. Si yo muevo hacia la derecha, voy ampliando, ¿ok? Al soltar, me queda el tamaño donde lo coloqué. Ahora hago nuevamente, lo voy a reducir porque yo quiero que la columna A quede más delgada. ¿Ok? Entonces reduzco su ancho. Voy ahora a colocar más ancha la columna B porque necesito más espacio para nombres y apellidos. Me ubico en la unión entre la B y la C y cuando veo el cursor con doble flecha, pulso el botón del mouse y sin soltarlo muevo hacia la derecha a un tamaño que yo considero. ¿Ok? Suelto y la columna B se colocó más ancha. Bien. Otra forma de modificar tamaño. En este caso ancho porque estoy trabajando con las columnas. Si yo quiero que la columna donde está ejercicio 1 se modifique su ancho al ancho del texto que tengo escrito aquí, yo me ubico de igual manera en la unión entre la C y la D, porque voy a trabajar con la columna C, y en vez de moverlo como hice con las otras, le puedo dar doble clic 2 veces y esa columna se toma el ancho del tamaño del texto que está escrito allí. Lo repito ahora con la columna D. Me debo ubicar en el extremo del encabezado de la columna D. Cuando el cursor modifica su tamaño a doble línea, le hago doble clic y automáticamente toma el tamaño del texto que está allí escrito. ¿Ok? Bien. Otro formato que podemos aplicar aquí. Las filas también les podemos modificar el tamaño. El alto. Dime. Profe, un favor. Dígame. ¿Podría repetir eso de cómo se hace igual el ancho de la columna? Claro No lo que entendí. sí. No, Claro que sí. me distraje. Por ejemplo, ejercicio 1 y ejercicio 2 tienen diferente ancho la columna, ¿ok? Entonces yo quiero que la columna se coloque del ancho del texto que está acá. Bien, en este caso ejercicio 1. ¿Qué hago? Voy a trabajar con la columna C, que es la de ejercicio 1, me ubico en el encabezado, me ubico a la derecha del encabezado, cuando vea la doble flecha, le doy doble clic y la columna C
se torna del ancho del texto que esté escrito allí, del texto más ancho, por supuesto, porque aquí puede estar escrito otra cosa que sea más amplio que ejercicio 1 y entonces la columna se va a colocar del tamaño, del ancho del texto que esté más ancho. Igual hago con la columna D. A la derecha del encabezado de la columna D, en la unión con la E, veo las dobles flechas y le doy doble clic. Y automáticamente la columna cambia su tamaño. Ya, Su ancho. gracias. Bien, siempre a la orden. Bien. Las filas también podemos, ¿sí? ¿Hay que darle doble clic o doble enter? Doble clic. No, enter no. Doble clic. Al botón de, sí, porque si le doy enter es para bajar a la siguiente celda. ¿Ok? Entonces, con las filas puedo realizar el mismo procedimiento. Puedo cambiarle el alto de las filas. Por ejemplo, aquí que yo lo voy a tomar como un título, yo me ubico en el extremo inferior de la fila a la cual le voy a cambiar su alto, veo la doble flecha, pulso el botón del mouse y muevo hacia abajo. Y aquí le cambio el alto a esa fila, fíjense, que quedó de un tamaño más amplio. De igual manera voy a hacer con la fila 2, me ubico en el extremo inferior, ¿ok? De la fila que voy a modificar. En este caso voy a modificar la número 2, me ubico en el extremo inferior del número 2. Siempre deben hacerlo en el encabezado, ¿ok? No dentro de la celda. Fíjense que no toma la doble flecha en la unión de las filas. Tiene que ser en el encabezado. Doble flecha, pulso y muevo. Y modifico la altura de esa fila. ¿Ok? A este texto entonces le podemos aplicar formatos. Por ejemplo, vamos a trabajar acá con estos datos. Aquí yo puedo seleccionar, voy a hacerlo uno por uno para hacerlo varias veces y observen. Acá le puedo modificar la ubicación del texto, puede ser, aquí está a la izquierda, lo puedo centrar, lo puedo colocar hacia la derecha, lo puedo justificar, en este caso lo voy a centrar, ¿ok? Me ubico en la barra de herramientas, acá hacia nuestra derecha tenemos los iconos de alineación, que son estos que están por acá. Entonces aquí, alineación horizontal, le doy a clic aquí en esta flechita y me da las opciones de a la izquierda, centrado, a la derecha, yo lo quiero centrado y le doy clic en centrar y se centra ese texto. Voy a hacerlo también con nombres y apellidos, me coloco en la celda donde están nombres y apellidos, me voy a la barra de herramientas, dijimos que está por aquí hacia la derecha, hago clic en alineación y voy a seleccionar centrar y allí se centra, ¿ok? El mismo procedimiento lo puedo hacer para los demás, pero como estas dos columnas se ajustó al ancho del texto, pues no hay necesidad de centrarlo. Ahora bien, ¿qué otro formato puedo aplicar a los textos? Color, tamaño, etcétera. Puedo hacerlo uno por uno dependiendo de lo que quiera hacer o puedo hacerlo a todos al mismo tiempo. Entonces yo voy a seleccionar el rango de celdas de esta fila. Entonces hago clic en la primera celda que es la A2 y sin soltarlo me voy hacia la derecha. Estamos en la B2, C2 y D2. Tengo seleccionadas estas 4 celdas a las que le quiero cambiar el formato a ese texto. Me ubico en la barra de herramientas y acá tengo estilo de fuente, acá tengo tamaño de fuente, acá tengo el icono para aplicar la negrita, que es el que me coloca de tono más oscuro el texto,
Acá tengo cursiva para cambiar, para inclinar la letra o la fuente, para tachar, para cambiar el color del texto, ¿ok? Entonces, me ubico acá en este icono fuente, le doy a la flechita y voy a ver varias opciones de fuente que puedo trabajar en este grupo de datos. Por ejemplo, vamos a ubicar esta que está aquí cerquita, Conforta. Le doy un clic y fíjense que me cambió ya la fuente. Y fíjense aquí que como el tamaño es más grande, ahora me falta espacio. Eso lo modificamos ahorita. Puedo cambiarle el tamaño de la fuente, a pesar de que este texto es un poquito de buen tamaño, puedo modificarlo, ampliarlo, colocarlo más grande, más pequeño, negrita, cursiva, color de texto. Por ejemplo, en color de texto vamos a aplicarle este verdecito que está por acá. Y puedo, fíjense que como la letra es delgada, puedo aplicarle la negrita para que se torne un poquito más oscuro, un poquito más ancho el trazo de la fuente, de la letra. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué puedo hacer para modificar el ancho de estas dos columnas? Con doble clic, ¿verdad? Le doy doble clic y se me ajusta al ancho que se me colocó ahora el texto. O también puedo pulsar, arrastrar y le modifico el ancho según mi gusto. ¿Ok? Entonces le doy doble clic para que se ajuste al ancho natural de ese texto. ¿Ok? Ahora bien, son las 5. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento? Voy a dejar de compartir un momento. No sé si hay alguna clase ahorita a las 5. Vamos a dejar de compartir un momento. Somos 13 participantes en este momento. Ok. A ver. Bien. ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno, voy a compartir nuevamente la pantalla para todo. Todo claro hasta el momento. Perfecto, Erika, gracias. Bien, entonces, como Sí, tampoco... la evidencia en el curso para entregar. ¿No lo escuché? La evidencia a entregar, ¿cuál va a ser? ¿Lo va a mencionar? Sí. Ahorita en un momento les informo. Ya. Ok. Bien, entonces, como todavía no nos han corrido, no sé si a las 5 habrá alguna clase. Voy a presentar ahorita lo que les estoy explicando, de manera que tengan algo que realizar como evidencia para la próxima clase. Bien. Comparto pantalla y terminamos acá. Bien, entonces, ya vamos a modificar, a aplicarle formatos a este texto que escribí aquí en la celda A1, que es el que voy a tomar como título. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer con este texto? Puedo seleccionarlo. Fíjense que hasta ahora nuestro archivo está creado hasta la columna D, que es el último dato que tengo acá. Entonces, yo voy a seleccionar este texto que lo escribí en la celda A1, yo lo voy a seleccionar incluyendo las celdas hasta la columna D. ¿Ok? ¿Qué quiero realizar aquí? Yo quiero que este texto quede ubicado, o mejor dicho, quede centrado dentro de este rango de las 4 celdas, ¿ok? Porque es como un título. Entonces,
¿qué voy a hacer? Yo voy a combinar estas celdas. Entonces, acá en la barra de herramientas, que es esta donde están los iconos, vamos a observar que aquí hay un icono que se llama combinar celdas. Si yo le doy clic a este icono de combinar celdas, me va a combinar estas 4 celdas que seleccioné, me las va a convertir en una sola celda. Se dan cuenta que ya no tienen las líneas verticales que las dividen. Eso indica que esto está ahora en solo una celda. ¿Ok? Ya no son 4. Ahora es una sola. Y le voy a modificar el texto. Le vamos a modificarle primero la fuente. Voy a seleccionar, por ejemplo, Impact. Fuente Impact. Le voy a aumentar el tamaño de fuente. Le voy a colocar esta. Veamos a ver qué el tamaño, cómo me queda. Negrita no, porque ya esta es negrita. Cursiva tampoco le voy a aplicar. Y le voy a cambiar el color de texto. Entonces, acá le voy a colocar. Vamos a combinar lo que será con este amarillito. No. Vamos a colocarle un azul. Ok. Y vamos ahora a centrarlo. En alineación lo voy a centrar. Y fíjense que va a quedar centrado en el rango de celdas que combiné, que ahora se me convirtió en una sola. Ahí está centrado. Tengo ahora otra forma de alinear. Fíjense que cuando yo lo centré, se ubicó en la parte superior de la celda. ¿Ok? Entonces, acá tengo otras opciones de alineado, de alineación. Aquí tengo para alinear en la parte superior, que es como está en este momento. La segunda es alineación en el centro de la celda. Y aquí tengo para alinear hacia la parte inferior. ¿Ok? Si la quiero en el centro de la celda, le doy clic aquí. ¿Por qué? Porque esta celda tiene ahora un tamaño más ancho y entonces tengo espacio para centrar ese texto. ¿Ok? Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Ya sabemos insertar información, aplicarle formatos. Entonces, ¿cuál es la evidencia que ustedes deben realizar para la próxima clase? Hacer una lista parecida a este ejemplo que yo hice. Ustedes van a elaborar, por favor, una lista para trabajar con sus estudiantes. Puede ser de asistencia, de calificaciones o la lista que ustedes deseen realizar. Lo que hace falta es que ustedes apliquen la información que trabajaron el día de hoy, ¿ok? Crear una lista para nuestro trabajo con los estudiantes. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que deseen hacer? Ni solo se va a colocar los nombres y apellidos, nada más se hace eso. Ya, dame un segundo, por favor, disculpa. Ajá. ¿Cómo se van a colocar el nombre y apellido? Fue lo que me preguntó. Sí, solo se va a colocar la lista de estudiantes nada más, como evidencia. Ok, fíjense bien. En el ejemplo que estamos realizando, nosotros cuando estamos trabajando con nuestros estudiantes, hacemos un listado de evidencia y nosotros colocamos cantidad de estudiantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Y aquí vamos colocando nombre y apellido de cada uno de los estudiantes para ir registrando las evaluaciones o lo que vamos a realizar en esa lista. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes qué van a realizar? Ustedes hacen un ejemplo de lista de la que ustedes necesiten
realizar para trabajar en sus clases, y en el espacio de los estudiantes ustedes pueden agregar 5, 4 o 5 nombres y apellidos de sus estudiantes. Y luego, la próxima clase, vamos, con esas actividades que ustedes van a realizar, les voy a indicar cómo van a hacer para que, en caso de que ustedes quieran trabajar menos, ustedes pueden compartir este archivo con sus estudiantes y los estudiantes que coloquen ellos mismos su nombre y apellido. ¿Le aclaré la duda? Sí, Miss. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Miss, ¿va a enviar una carpeta para la evidencia? No. Recuerden que las evidencias ustedes las van a subir a su Drive. Ustedes deben tenerla en el Drive y luego ustedes me la van a compartir ese link, y allí es donde yo lo voy a revisar. Entonces, ya les explico algo. Ya que deje de compartir. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes, ya les expliqué cómo guardar, ¿cierto? Ustedes van a crear, cuando ustedes realicen esta primera actividad, ustedes van a crear una carpeta, acá donde dice mover, ahí van a crear una carpeta, como yo lo hice hace rato, y ustedes le van a colocar el nombre que... Ustedes pueden crear una carpeta de actividades para Google Sheet. Y dentro de esa carpeta van a crear una carpeta llamada evidencias. Dentro de esa carpeta evidencias, ustedes van a guardar el archivo de evidencia de esta primera actividad, y allí es donde va a estar el archivo para yo luego revisarlo. ¿Cómo lo voy a revisar? Porque ustedes, una vez que hagan su evidencia y la guarden en su carpetita, ustedes van a hacer clic aquí en compartir. Compartir, hacemos el clic. Y fíjense que aquí dice compartir archivos con personas y grupos. Aquí dice agregar personas y grupos. Esto cuando lo vamos a enviar por email. ¿Ok? Acá abajo, donde dice obtener vínculo, es para obtener el link para poderlo compartir. Acá abajo en las letras azules dice cambiar a cualquier persona que tenga el vínculo. Bien, le doy clic allí. Vamos a cerrar esto acá. Al darle clic allí, acá se nos actualiza, nos muestra el link para compartir. Cualquier persona que tenga el vínculo puede ver este archivo, ¿ok? Entonces, tenemos opciones de colocar que vamos a compartir ese archivo para que la persona solamente lo lea, para que la persona comente o para que la persona pueda editar ese archivo, ¿ok? Ahora bien, si yo le doy aquí a editor, me va a cambiar para que cualquier persona a la que yo le envíe este link o este vínculo pueda editar en ese archivo, que quiere decir que cuando ustedes lo compartan, sus alumnos van a poder escribir allí su nombre y su apellido, es decir, van a poder editar el archivo, ¿ok? Entonces le doy en copiar vínculo, le doy a listo. ¿Y qué hago ahora? Voy a dejar de compartir la pantalla porque les voy a enviar este link, se los voy a enviar por el chat del Zoom. Ustedes les van a dar clic y van a obtener este archivo que estoy creando en este momento. Allí pueden escribir su nombre y apellido, ¿ok? Y así practican. Entonces, ya se los comparto para que ustedes coloquen allí su nombre y su apellido. Entonces le doy aquí.
Allí tienen el link para acceder al archivo que acabo de crear. Pueden darle clic, por favor, y pueden editar ese archivo de manera que pueden colocar allí su nombre y apellido. Y ya lo tenemos listo para la próxima clase. Sí, una consulta. Dígame. En el archivo de Sheet, tengo que hacer el encabezado y de ahí, ¿qué más hago? No lo entendí muy bien. Algo parecido a lo que yo hice. Un encabezado, que es lo que nosotros generalmente hacemos cuando trabajamos con los estudiantes, que colocamos el encabezado de la institución, el grado, la sección, y luego coloca los datos que usted necesita para ese listado que va a crear. Puede ser los nombres y apellidos, los otros datos, no sé si es para tomar nota de las evaluaciones, usted va colocando allí si es examen, trabajo escrito, exposición, o video, lo que usted está evaluando. ¿Sí me entiende? Me tengo que llenar, ¿hasta dónde tengo que llenar? No sé, no. No le entendí, no le escuché bien lo que me dijo. Tengo que llenar estos espacios en blanco. No. Usted va a crear el archivo, el listado, y va a colocar solo, puede numerar del 1 al 10 o al 15, pero puede colocar 3 o 4 nombres y apellidos para tomarlo como si es el listado de sus estudiantes. Y la próxima clase, si nos da tiempo, vamos a compartir entre nosotros, vamos a compartir los archivos y nosotros mismos vamos colocando nombre y apellido ahí en cada uno de los archivos que ustedes compartan. Bueno, ok, gracias. Ok. Una preguntita, o sea, para el compartir vamos a entrar en el editor, ¿no? Sí. ¿O no? Les repito nuevamente el procedimiento. Acá. Le dan clic aquí, en la parte superior derecha donde dice compartir. Allí, cuando le dan en compartir, les va a aparecer la ventanita, esta ventanita, ¿ok? Ustedes van a tomar en cuenta lo que dice aquí abajo, obtener el vínculo. Aquí abajo, cuando compartimos por primera vez, como lo hice hace rato, le va a decir que es para cambiar, para compartir con las personas, con las demás personas, ¿ok? Que toda persona con este vínculo puede acceder a su archivo. Usted le da clic allí y le va a aparecer las opciones a la derecha, que es donde va a seleccionar editor. Le da allí clic en editor para que las personas que reciban ese vínculo puedan acceder y editar el archivo que usted va a compartir, para que cada quien escriba su nombre y apellido. Si no quiere que la persona pueda editar el archivo, pues no le coloca editor, lo deja solo como lector. Y luego copia el vínculo, le da a copiar y ese vínculo ya le queda copiado en la memoria del portapapeles y usted entonces lo puede compartir con las demás personas que usted considere que lo va a compartir. Como por ejemplo, la próxima clase lo vamos a compartir entre nosotros acá en el chat del Zoom. ¿Bien? Con relación al vínculo que voy a enviar al WhatsApp, que va a enviar. El vínculo al WhatsApp, no. Ese vínculo no se va a enviar al WhatsApp. No, ¿qué nos va a enviar por WhatsApp? Yo no. Se los acabo No. de enviar por el chat del Zoom. Allá. Sí, por el chat del Zoom se los acabo de enviar.
¿Sí lo ubicó? Está bien. Ok. De todas maneras, ahorita en lo que terminemos la clase, yo voy a activar el WhatsApp web, que yo no lo he activado porque el internet ha fallado bastante. Yo lo activo y se los voy a compartir por el chat por el WhatsApp del grupo, ¿ok? Lo voy a hacer hoy Bien. para que ustedes vayan practicando, vayan realizando sus actividades, ¿ok? Entonces, bueno, estimados participantes, gracias. Bueno, estamos siempre a la orden. Un placer atenderles, un placer poderlos ayudar, aclararles las dudas. Estamos aquí para eso. No duden, cualquier cosa, pueden escribirme por el grupo del WhatsApp si tienen alguna duda para elaborar la actividad. Ustedes pregunten por allí, que yo con mucho gusto les aclararé la duda. ¿Ok? Entonces, para la próxima clase, por favor, debemos tener esta evidencia. No les voy a pedir que la envíen a ningún chat ni nada. Eso lo vamos a trabajar la próxima clase para, en caso de que todavía hayan dudas, pues lo podamos aclarar. La idea es que en esta primera clase ustedes elaboren su actividad para que vayan manejando la herramienta. ¿Ok? Entonces, por favor, la próxima clase sí deben tener su evidencia para trabajarla acá por el chat del Zoom. Así que no me queda más que darles las gracias por su asistencia, por su participación, por su puntualidad en la clase y nos vemos la próxima semana. Cualquier duda, pues me escriben. Ok, muchas gracias. Bueno, a ustedes que estén muy bien. Feliz fin de semana. Gracias, Miss. Okay. Buenas tardes con todos. Buenas tardes para todos. Hasta luego.